Richard Nixon fue el único presidente norteamericano que tuvo que renunciar por un escándalo de corrupción. Entonces, hay varias preguntas acá que aplican en este momento, ¿no? ¿Cuántos Watergates hay hoy en el mundo que no conocemos? ¿Puede volver a ocurrir? ¿Puede ocurrir con Trump? Que como consecuencia de la pérdida de apoyo del Partido Republicano, como le pasó a Nixon, se enfrente con un problemón con este asunto tan escabroso, tan tremendo de su relación con Jeffrey Epstein. ¿Hay posibilidad hoy en día en el mundo de que un periódico, por ejemplo en este caso el Washington Post, que fue el que reveló el caso Watergate, publique historias por el estilo? Yo me inclinaba a pensar que no, pero se abrió una lucecita de esperanza en un contexto de mucha presión que Trump ejerce sobre los medios de comunicación en Estados Unidos. Cuando digo mucha, es mucha. Una luz de esperanza que abrió el personaje más inesperado, ¿no? El dueño de la cadena Fox y del diario The Wall Street Journal, el señor Murdoch, que no cuenta ni con mi simpatía, ni creo con la simpatía de nadie, ¿no? Pero el tipo se animó y publicó los dibujos eróticos que Trump le enviaba a Jeffrey Epstein. Asunto que, por supuesto, derivó en un estallido de furia de Trump, lo demandó por $10.000 millones, como hace habitualmente contra todo el mundo, pero el tipo se atrevió a publicarlo. Presumo que habiendo estado bajo mucha presión de Trump, ¿no? Como ha ocurrido con otros medios que han declinado, que han arrugado, que se han rendido o arrodillado frente a Trump, ¿no? La cadena CBS fulminó el programa, el legendario programa 60 Minutes, 60 minutos, programa legendario, histórico, el más importante del periodismo norteamericano, rendida la dueña del canal ante las presiones de Trump. Desastre. Bueno, Rupert Murdoch finalmente se atrevió a enfrentar a Trump. Entonces, por lo tanto, a mí me parece que el tema tiene tal vigencia que voy a resumirles la historia, que tiene muchos condimentos actuales. Por ejemplo, el protagonista principal de la historia, Richard Nixon, era un personaje muy paranoico, ¿no? Y totalmente tortuoso, ¿no? Era un perseguido hasta el paroxismo. Veía comunistas en todas partes, ¿no? Él básicamente se sentía perseguido, acosado, por los comunistas, ¿no? Y veía enemigos en todos lados. Y además tenía una obsesión por el establishment político norteamericano, por la casta, ¿no es cierto? Fíjense las características de Nixon, ¿no? Era un obsesivo, era un paranoico, era un tipo que veía comunistas por todos lados, un perseguido, y tenía una obsesión con que los comunistas estaban en todas partes y lo perseguían, ¿no es cierto? Su historia la voy a resumir para que se entienda el caso, ¿no? Porque es difícil entender el caso Nixon y el caso Watergate sin entender quién fue Richard Nixon, ¿no? Así que aquí va una breve bio de Nixon, ¿no? Nixon nació en 1913 en un lugar llamado Yorba Linda. No yerba, Ayer verifiqué si no era yerba, no, es Yorba. Yorba Linda, un pequeño pueblito que tiene 60.000 habitantes del estado de California. O sea, Nixon era californiano. Fue oficial de Marina, muy importante en la Segunda Guerra Mundial, además abogado y escritor. Por supuesto, después de eso, ahí lo vemos a Nixon, ¿no? Tuvo una gran carrera en el Congreso norteamericano, fue diputado, representante, y fue senador por California. Y finalmente termina siendo nada menos que durante 2 periodos el vicepresidente del presidente Dwight Eisenhower, que Eisenhower había sido el comandante principal, no sé exactamente el cargo, ¿no? Pero el máximo responsable de las fuerzas americanas en la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Nixon había sido oficial de la Marina,
Eisenhower había sido el personaje más importante militar americano en la Segunda Guerra Mundial. Eisenhower se vuelve presidente de Estados Unidos y su vicepresidente fue Nixon durante 2 periodos. Hasta que llega 1960, en donde finalizan los 2 mandatos de Eisenhower y se presenta en la elección presidencial, como ocurre habitualmente en Estados Unidos, el vicepresidente, Nixon, que compite nada menos que contra John Kennedy, ¿no es cierto? Y ahí ocurre aquel famoso primer debate presidencial, o por lo menos el debate más famoso de la historia, en donde un rejuvenecido, jovial, carismático, novedoso John Kennedy aplasta a Nixon en el debate, y los analistas posteriormente advirtieron que entre las cosas que habían pasado había cuestiones de imagen. Por ejemplo, Nixon tenía aspecto de mal afeitado, o tenía un traje de color marrón, ¿no? Que aparentemente, si ustedes se dedican a la política o a un debate, nunca se pongan un traje de color marrón y afeítense como corresponde, porque esa fue la explicación que finalmente los expertos ofrecieron para entender por qué razón Kennedy arrasó a Nixon en el debate y, por supuesto, gana la elección presidencial. Luego de esto, ya con Kennedy presidente, Nixon se presenta como candidato a gobernador de California y pierde también en el 62. Él pierde contra Kennedy en el año 60, yo nací en el 61, y en el 62 aparentemente finaliza la carrera política de Nixon como consecuencia de perder no solamente la elección presidencial, sino también la elección para gobernar a su estado, que era California. Pero resulta, viste, la historia es tan rara, en el 63 Kennedy es asesinado y asume en su lugar un personaje muy controvertido llamado Lyndon Johnson, que no solamente completa el mandato de Kennedy asesinado, sino que es reelecto por un mandato más. Esa es la época de Vietnam, ¿no es cierto? Por lo tanto, el legado de Johnson, de Lyndon Johnson, el vicepresidente de Kennedy y sucesor de Kennedy, quedó ensombrecido, digamos, como consecuencia de su papel en incentivar, digamos, la guerra de Vietnam, ¿no es cierto? Bueno, Nixon resucita, ¿no? A ver, acá tenemos una primera lección, ¿no? Nixon era un muerto político, ¿no? Había perdido nada menos que con Kennedy, ¿no? Y había perdido la elección para gobernar California. Estaba terminado, pero se vuelve presidente de Estados Unidos, ¿no? En el año 69 termina sucediendo a Lyndon Johnson, o sea que viene, digamos, la secuencia vendría a ser Eisenhower, Kennedy, Lyndon Johnson, Nixon, ¿no? Le gana la elección primaria republicana a Ronald Reagan, ¿eh? Y a Nelson Rockefeller, que eran 2 tipos muy importantes. Rockefeller por su intelecto, por su fortuna, por la gente que lo rodeaba, entre ellos Kissinger, ¿no? Él le roba a Kissinger a Nelson Rockefeller, y le gana a Reagan, ¿no es cierto? Y al ganar la interna republicana y estar tan recalentado el ambiente por el tema de Vietnam, finalmente en el 69 Nixon se vuelve presidente de Estados Unidos. Con estas condiciones que les mencioné, que no se las conocía, ¿no es cierto? Un paranoico, ¿no? Un perseguido, ¿no? Un torturado, ¿no? Y un corrompido, ¿no? Bueno, dicho esto, es obvio que él era un político del Partido Republicano y que tenía una predisposición muy marcada como anticomunista, ¿no? Bueno, su primer vicepresidente, llamado, de un nombre rarísimo, Spiro Agnew, terminó despedido por él por corrupto, por recibir sobornos. ¿Por qué? Esto es una cosa, se los cuento ya que estamos. ¿Por qué Spiro Agnew se llama Spiro Agnew? Porque era descendiente de griegos, ¿no? Entonces se cambió el nombre, ¿no? Se llamaba Spiros
Angelopoulos, no puedo recordar el apellido, por supuesto, ¿no? Se redujo el nombre, era hijo de griegos, de magnates griegos, y fue su primer vice, que tuvo que irse y renunciar porque había recibido soborno de todos lados. Y el presidente norteamericano tiene la capacidad de elegir un vice nuevo, ¿no? Por ejemplo, si el presidente Milei logra expulsar al señor Villarruel, se queda solo, ¿no es cierto? Sin vice, ¿no? Como de la Rúa, ¿no? Pero en Estados Unidos el presidente puede elegir otro vice que esté en el Congreso y elige a Gerald Ford, que era un político muy prestigioso, que por supuesto luego del caso Watergate es quien lo sucede, ¿no? En el 72 es reelecto de manera aplastante, ¿no? O sea, no solamente gana la interna republicana en el 69 a Rockefeller y a hijo de Rockefeller, ¿no es cierto? Hijo y nieto de Rockefeller, ¿no? Y a Ronald Reagan, se convierte, ya estaba muerto políticamente, se convierte en presidente, es reelecto en el 72. Vieron que ahí hay colegio, en Estados Unidos hay el famoso colegio electoral, que los números no los tengo a mano, pero en la cabeza no los tengo, ¿no? Contra su rival que se llamaba McGovern, ¿no? Creo que tenía 400 electores contra 20, ¿no? Fue una de las victorias más aplastantes de la historia política de Estados Unidos, ¿no? Bueno, durante la gestión de Nixon pasaron muchas cosas. Por ejemplo, llegó el hombre a la luna, ¿no? O sea, cuando llegó el hombre a la luna, el presidente americano era Nixon, ¿no? Acá me tomé unas notas para no olvidarme. Terminó la guerra de Vietnam, ¿no? Sufrió como consecuencia de su apoyo a Israel, sufrió la famosa crisis del petróleo. Por su apoyo a Israel, que estaba en guerra, los países árabes le cortan a Estados Unidos el suministro de petróleo, al punto tal que tuvo que hacer, como cuando yo era chico en Argentina, tuvo en un momento que determinar que los autos con tal patente podían circular un día y los con tal otra patente otro día, porque no había nafta, ni como consecuencia de las derivaciones del apoyo de Nixon a los israelíes en aquel momento, ¿no? Bueno, fue un gran intervencionista como Trump en materia económica. Por ejemplo, regulaba los precios, ¿no? Y los salarios. Un presidente peronista, ¿no es cierto? Pero bueno, estos son algunos aspectos, digamos, los más importantes que definen su presidencia. Llegó el hombre a la luna, terminó la guerra de Vietnam, sufrió la crisis del petróleo, controló la economía a lo Guillermo Moreno, pero hizo algo bueno en el sentido de la integración racial, ¿no? Estados Unidos venía del crimen de los Kennedy, de la muerte de Martin Luther King, y él hizo una contribución positiva en el plano de la integración racial, sobre todo en el sur de Estados Unidos. Hasta que en junio del 72 ocurre un desastre. Y como todos los desastres, un desastre inesperado. Y acá vuelvo a unos cuantos temas que hemos conversado estos días, ¿no? Uno está esperando que pasen cosas previsibles, ¿no? Todo el tiempo. Y lo que ocurre, o las cosas que ocurren y efectivamente logran cambiar el curso de la historia, son asuntos hasta inclusive casuales. En este caso protagonizado por 5 plomeros. ¿A quién podía pronosticar que 5 plomeros, tontos y desprevenidos, iban a terminar derrumbando un presidente norteamericano? Por supuesto que ni los brujos podían saber semejante cosa, ¿no? Entonces, en junio del 72 ocurre una catástrofe que deriva en la renuncia de Nixon ocurrida en agosto del 74, ¿no? 2 años después, no 25 años como en Argentina, un tema judicial. 2 años después, Nixon estaba fuera del gobierno. Y me refiero, por supuesto, al caso Watergate. Como decíamos ayer, hoy se le pone gate, digamos, el sufijo gate, a todos los escándalos posibles, ¿no? Como estoy solo acá, tengo que ver los mensajes que me mandan. Bueno, después veo. Un sufijo es una palabra, digamos, que conectada con otra construye una palabra nueva, pongámoslo así, ¿no es cierto?
Entonces hemos visto muchos gates, ¿no? A partir del Watergate. Les muestro un segundito qué cosa es Watergate, ¿no? ¿Qué es Watergate? Watergate es un edificio, ¿no? Es el nombre de un, yo lo he visto, pasado por la puerta muchas veces, de un horripilante edificio que queda en la ciudad de Washington, donde estaban las oficinas del Partido Demócrata, ¿no? De cara a una elección presidencial, ¿no? Eso es el complejo Watergate, donde hay oficinas, despachos de abogados, lobistas, espías, y vaya uno a saber cuántas cosas más, ¿no es cierto? Entonces lo que ocurre en este edificio es muy interesante. Esto pasa en junio del 72. A las 2:30 de la madrugada, 5 personas son detenidas disfrazados de plomeros, porque la policía del lugar supuso que eran ladrones, ¿no? Que estaban simulando ser plomeros, estaban vestidos de plomeros, ¿no? O sea, unos ladrones disfrazados de plomeros procurando asaltar las oficinas del Partido Demócrata en el edificio Watergate en la ciudad de Washington. 2 periodistas policiales del Washington Post, Bob Woodward y Carl Bernstein, van al juzgado, bueno, periodistas policiales, ¿no? Que cubrían temas que para el Post, para el Washington, temas menores, ¿no? Temas de carácter policial, ¿no? Pero bueno, eran 2 poco menos que aprendices, digamos, del diario, y van a cubrir, a ver qué pasa en una audiencia judicial donde un juez se enfrentaba, o estos tipos se enfrentaban, estos 5 plomeros, ladrones disfrazados de plomeros, se enfrentaban a un juez. Y ahí Woodward se da cuenta que había gato encerrado, porque uno de los detenidos, y él lo sabía, o lo advirtió ahí, un tal James McCord, era un tipo de la CIA. O sea que uno de los ladrones disfrazados de plomeros que fueron detenidos a las 2:30 de la madrugada de aquel día de junio del 72 en el edificio Watergate no era un plomero ladrón, era un tipo de la CIA. Y cuando el juez los interroga a estos tipos y dice, ¿ustedes de qué trabajan? Los tipos son tan estúpidos que algunos dicen, nosotros trabajamos de anticomunistas, ¿no? Y obviamente ahí Bernstein y Woodward se dan cuenta que algo raro estaba pasando y que esto no eran ni plomeros ni ladrones, ¿no? Que eran algo más complicado. Entonces empiezan a investigar todas las conexiones alrededor de los famosos y benditos plomeros ladrones, ¿no? Todos involucrados con el servicio de inteligencia, y todas las cuerdas que estos tipos tiraban, obviamente, conectaban con el presidente de Estados Unidos, ¿no? Una historia que parece antigua, pero que tiene una actualidad, Dios mío, ¿no? Entonces, en octubre del 72, el Washington Post informa que ese asalto, ejecutado por los supuestos plomeros, era un plan de espionaje y sabotaje ideado por el propio Nixon, y encargado a estos 5 plomeros que, obviamente, hay una película famosa que se llama, que es tan buena, El Quinteto de la Muerte, ¿no? Con Alec Guinness, ¿no? Que son una banda de ladrones, ¿no es cierto? Y que les sale todo mal, ¿no es cierto? Y que terminan, cada cosa que hacían era perjudicial para sus propios intereses como ladrones, ¿no? Bueno, en el mismo caso, ¿no? El Quinteto de la Muerte. Bueno, total que el diario informa, ¿se acuerdan de aquella noticia que nosotros publicamos? De que había unos 5 tipos que robaron el edificio de Watergate. Acá están Bernstein y Woodward, los 2 grandes periodistas que investigaron esto, ¿no? Bueno, eso fue parte de un plan que incluía, además, espionaje a periodistas, a políticos, a funcionarios desleales, porque Nixon era, vuelvo al principio, un tipo muy desconfiado, ¿no? Desconfiado, turbulento y atormentado, y creía que todos los que lo rodeaban, me hace acordar tanto a la Argentina, ¿no? No solamente la actual, sino la de los últimos años,
Me hace acordar a todos, me hace acordar a Milei, me hace acordar a Macri, me hace acordar a los Kirchner, ¿no es cierto?, a Alberto Fernández y a tantos otros, ¿no?, que se sentían rodeados de conspiradores, ¿no?, en este caso de conspiradores comunistas, ¿no es cierto?, y que no solamente era un acto de sabotaje y de espionaje y de poner micrófonos en los teléfonos, robar papeles y demás, sino que además eso incluía una red de sobornos, hasta los cheques publicaron, ¿no es cierto?, porque los tipos cobraban los trabajos en cheques, ¿no?, que los depositaban en los bancos, ¿no? Bueno, por lo tanto, lo que empezó siendo un asunto de unos plomeros estúpidos y despistados robando una oficina, termina siendo una trama de conspiraciones políticas, de sobornos, de espionaje, de sabotaje y de mentiras, ¿no es cierto? Hay una historia en medio del Watergate de un tal tipo llamado Garganta Profunda, ¿no?, que durante 35 años los periodistas mantuvieron su nombre en reserva. Resultó ser un tipo, aparentemente, ¿no?, un tipo del FBI llamado Mark Felt, que no es que tenían este Felt se comunicaba con los periodistas del Washington Post poniendo una bandera roja en el balcón de su departamento. Cuando el tipo ponía la bandera roja en el balcón del departamento, significaba que él los esperaba en la madrugada en un estacionamiento, en un sótano, en un parking de la ciudad de Washington. Y este hombre, Felt, no les daba información a los periodistas, solo les confirmaba o no los datos que durante la historia ellos iban recolectando e iban publicando en el Washington Post, ¿no? O sea que no es que Garganta Profunda les contaba a los periodistas los detalles del Watergate. No contaba nada del tipo. Solamente les confirmaba si lo que ellos iban averiguando respecto de la trama, de esta tremenda trama, que por supuesto ustedes se imaginan cuando empieza a cavar un pozo y después no puede parar de cavar. Entonces, lo que empezó siendo un robo al Partido Demócrata para hacer un acto de espionaje, terminó siendo una trama de gente, terminaron 40 tipos presos, ¿no? Bueno, terminó siendo una trama de gente involucrada, de mentiras y de todo un entramado infernal que comenzó con esta estupidez del espionaje sobre el edificio 4. Entonces, este hombre, Felt, el conocido como Garganta Profunda, los orientaba, ¿no? Les decía, este dato es correcto, este no, miren para tal lugar que van a encontrar, por ejemplo, no sé, un cheque, ¿no es cierto? Bueno, así la historia. En un momento determinado interviene el Congreso e interviene la Corte, ¿no? Porque ahí aparece un juez que empieza a investigar el tema, un juez llamado John Sirica, un juez de origen italoamericano. Y ahí la Corte toma una decisión histórica, totalmente histórica, que es lo que termina de fulminar, digamos, el destino de Nixon, ¿no? Y de consagrar al Watergate como un caso emblemático en la historia de la corrupción mundial, ¿no? Que es que, como se sabía que Nixon era un paranoico y que grababa todo lo que pasaba en la Casa Blanca, todo, ¿sí? El tipo tenía micrófonos en todos lados, ¿no es cierto? La Corte le ordena a Nixon que entregue las grabaciones. Se arma un quilombo infernal, ¿no? Grandes discusiones. A ver, yo estoy contando la historia resumida, es mucho más compleja. La trama de personajes, las derivaciones del tema, las presiones, extorsiones, sobornos. Bueno, estoy contando solamente para orientarnos en el asunto, ¿no es cierto? Entonces la Corte Suprema le dice al presidente, entregue las cintas. Y Nixon, que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no, finalmente entregan las cintas, pero adulteradas. Le cortan partes, ¿no? Yo me imagino que eran cintas, no eran chips, ¿no es cierto? Eran estas cintas que había antes, digamos, de rollo, ¿no es cierto? Donde Nixon grababa las conversaciones que ocurrían en el Salón Oval de la Casa Blanca y en otras dependencias de las oficinas presidenciales. Y cuando Nixon entrega las cintas adulteradas y todo el mundo se da cuenta que había adulterado y que había cortado pedazos, pierde el apoyo del Partido Republicano y deciden hacer un juicio político, ¿no?
y ante la evidencia de la catástrofe, el 8 de agosto del 74, 2 años, apenas 2 años después de los ladrones disfrazados de plomeros, solamente 2 años, Nixon presenta su renuncia ante Henry Kissinger, que era su funcionario más importante y su secretario de Estado, ¿no? Kissinger era lo contrario de Nixon. Kissinger era un intelectual, ¿no? Era un tipo que era el tipo que pensaba el mundo para Rockefeller, ¿no? De hecho, era el asesor principal de Nelson Rockefeller, a quien Nixon le gana la primaria republicana antes de su primer mandato, ¿no? Pero bueno, se queda con Kissinger porque tiene un tipo, obviamente, totalmente controvertido, naturalmente, pero muy inteligente, muy formado, un tipo muy académico, y es su secretario de Estado durante mucho tiempo, ¿no es cierto? Y ahí él le presenta la renuncia a Nixon, ¿no? A Kissinger, porque debía ser una formalidad en Estados Unidos. Aquí, obviamente, para terminar el asunto, hay que recordar o reconocer el papel de dos periodistas, no solamente, ¿no? Pero de dos periodistas, ¿no? Bernstein y Woodward. Ellos han escrito un libro llamado Todos los hombres del presidente, que luego fue una maravillosa película, como decíamos ya, protagonizada por Robert Redford y por Dustin Hoffman, maravillosa, ¿no? Que tenían un jefe, ¿no? Porque estos dos muchachos, sin un jefe, no habrían llegado muy lejos, ¿no? El jefe se llamó Ben Bradley, que era el director del Washington Post, uno de los periodistas más importantes de la historia, ¿no? Que escribió un libro maravilloso llamado La vida de un periodista, que es la autobiografía de Ben Bradley, donde por supuesto, entre todo lo que Bradley cuenta toda su relación con John Kennedy, porque es un libro extraordinario, muy gordo, ¿no? Pero, a ver, no debe haber ningún periodista sobre la Tierra, o estudiante, que no lea ese libro, ¿no? La vida de un periodista de Ben Bradley. Que obviamente los respaldó, es decir, había que tener un director de un diario que respaldara a estos dos jóvenes investigadores policiales, que terminan con la carrera de un presidente norteamericano. Y si Bernstein y Woodward requerían de un Ben Bradley, Milley debiera leer el libro de Ben Bradley, para entender qué hacemos los periodistas, ¿no? Bueno, ahí está la etapa del Post cuando renuncia Nixon, ¿no? Entonces decía que del mismo modo que Bernstein y Woodward tenían un Ben Bradley tenía una dueña del diario, ¿no? Una mujer extraordinaria llamada Katharine Graham, que por supuesto respaldó a su director, Bradley, y a sus periodistas, ¿no? O sea, este trío, digamos, los periodistas, el director y la dueña del diario, jugaron un papel muy importante. Hoy el diario, Washington Post, es de Jeff Bezos, ¿no? Entonces uno se pregunta, a ver, supongamos que aparezcan hoy en día un Woodward y un Bernstein, ¿no? Y le dicen, mire, señor Bezos, buen día, tenemos un caso Watergate. ¿Lo publica Bezos o no lo publica? Yo tengo pocas esperanzas de que hoy en día la prensa haga semejante operación espectacular, digamos, de investigación periodística. Me abrió una puertita de esperanza lo ocurrido con este personaje tan horripilante llamado el dueño del Washington Post, como es ahí me olvidé el apellido, lo dije tempranito, Rupert Murdoch, porque se atrevió a publicar lo que podría ser un nuevo Watergate, que es el caso de la relación de Jeffrey Epstein con el presidente Trump, ¿no es cierto? Les cuento una anécdota final antes de contarles y demostrarles la vida de Piazzolla acá en París. Bradley, que fue un monstruo, fue un tipo extraordinario, tuvo demencia senil, ¿no? Ya retirado del Washington Post, un día su esposa advierte que su marido, uno de los tipos más brillantes de la historia de Estados Unidos, no estaba entendiendo lo que estaba pasando. Y la señora de Bradley se da cuenta de que su marido tenía demencia senil o alguna clase de Alzheimer, ¿no?
Este es Bradley, ¿no? Un monstruo, un genio. Entonces ella, obviamente, asiste al, al declive, digamos, mental y físico de Ben Bradley hasta su muerte. Y cuando el presidente Biden insiste en ser candidato aún con los problemas que presentaba, la esposa de Bradley le manda una carta a Joe Biden. Y le dice, mire señor presidente, yo vi este proceso en mi marido. Entonces le cuenta en la carta cómo ella vivió el proceso de declive mental, digamos, la enfermedad de su marido, Bradley. Y le recomienda a Biden, dice, mire, a usted le dice con todas las letras, ¿no? Le va a pasar lo mismo que a mi marido, renuncie a la candidatura, váyase, rápido, un gran gesto. Que yo creo que tuvo bastante influencia, tardía por supuesto, en la declinación de la candidatura de Biden. Bueno, hasta acá la historia. Uf, como ustedes verán, una historia completamente actual, ¿no? Ocurrida hace, si mi cabeza no falla, 49 o 50 años, ¿no? Una historia de espionaje, de corrupción política, de paranoia, de mentiras, de sobornos, de periodistas independientes que terminaron con Nixon en el plazo de 2 años. Bueno, espero haber cumplido con Gerardo, que era la persona que pidió que yo relatara la historia del Watergate. Obviamente que es un tema mucho más complejo que todo esto, mucho más sofisticado, con muchas ramificaciones, pero la esencia del caso es lo que acabo de contar.